Shalom, shalom, mis amados, desde Puebla, la comunidad de Villa y Judá. Deseamos un Yom Tov, que agradecemos al Eterno porque les tenga bien y con mucha fortaleza. Y hoy vamos a dar lectura en la parashá que nos toca, que es Shemot, nombres. Dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Egipto con Jacob. Cada hombre con la gente de su casa vinieron: Reuben, Shimón, Leví, Yehudá, Isaacar, Zebulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Asher. Fueron todas las almas que salieron del muslo de Jacob, 70 almas, y Yosef estaba en Egipto. Falleció Yosef, todos sus hermanos y toda la generación aquella. Empero los hijos de Israel se fructificaron, se multiplicaron y se aumentaron y se fortalecieron enormemente, y se llenó la tierra de ellos. Esta sección de Shemot, nombres, tiene una implicación muy importante. Esta implicación es precisamente el hecho de que precisamente nuestros sabios lo consideran como el crisol a donde el Eterno, quien es bendito, habría de introducir al pueblo de Israel en estos 400 años, donde precisamente, como nos narra la Escritura, 70 personas entraron a Egipto y saldría una gran multitud. Y había varios propósitos de parte del Eterno para introducir a Jacob con sus hijos a Egipto. Varias razones. Uno de ellos era que se multiplicaran. Y se volviera una nación. Es ser número y tener número de gente. Ese es uno de los ingredientes de una nación. Otro ingrediente es tierra, cultura. Otra es leyes. Consecuentemente, el Eterno les había de dar todos estos ingredientes para que el pueblo de Israel se convirtiera en una nación. Pero se pregunta y se cuestionan nuestros maestros y nos ayudan a pensar al respecto, y nos dicen que ¿por qué es que el Eterno escogió el sufrimiento y el padecimiento para nuestro pueblo, para que ellos pudieran ser una nación? Pues ya que se buscaba no solamente ser número, sino también el Eterno buscaría la rectificación y la elevación en este caso del pueblo de Israel, que saldría 400 años a partir de su entrada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que el Eterno, quien es bendito, buscaría a través de introducirlos en el crisol, es decir, en el evento del cautiverio, sería el medio por el cual el Eterno proveería las rectificaciones para ser un pueblo kadosh. Es interesante porque allí en Egipto, ¿a quién servía? A Faraón, que es el prototipo del mundo. ¿A quién servimos nosotros? Pues muchos sirven al mundo, porque su prioridad está en el mundo. Es interesante. Hay gente que se involucra tanto en el mundo. ¿Se tiene que estudiar? Pues sí. ¿Se tiene que trabajar? Sí. ¿Se tiene que vivir? Sí. ¿Se tiene que comprar? Sí. De alguna manera estamos involucrados con el mundo. Pero el hecho de que estemos involucrados en el mundo no significa que nosotros vivamos para el mundo. Y eso es algo que tiene un pelo de separación. Hay confusión. Y ese pelo puede causar asimilación. Cuando una persona cruza esa línea tan delgada de un pelo
Cuando una persona, una familia o una comunidad no tiene claro a quién le sirve, puede traspasar esa línea tan delgada que es el pecado. Desde luego que tenemos necesidad de trabajar, de subsistir, de tener, de comprar para poder salir adelante. Nuestros hijos tienen que estudiar, tienen que trabajar y tienen que realizarse, buscar tener una profesión, buscar tener un esposo, una esposa, tener una familia. Todo eso es parte del contexto en el cual nosotros vivimos, y esa es una realidad. Pero todo eso nos puede llevar a ser asimilados. Hay gente que, porque no encuentra una pareja en la comunidad, busca un hombre o una mujer para casarse y la encuentra en el mundo, y ¿sabe qué pasa? Son asimilados. Hay quien no tiene trabajo y busca por aquí y por allá. Se busca un trabajo y ¿qué cree? Ese trabajo lo absorbe. Ya no vive en su hogar, lo hace a un lado, ya no ora, ya no estudia, ya no nada. Y ahí está la asimilación. Todas estas cosas ocurren. Todas estas cosas ocurren y debe haber un equilibrio. Tenemos un negocio y está la lucha. Es interesante porque la Torah nos enseña y dice al respecto ¿se acuerdan de aquel hombre que estaba como siervo en la casa de su señor? Y a partir del año de Shemitah, al 7º año, salía libre. Pero decía que si él decía que le iba bien con su amo, que le iba bien con su amo, pues si estaba bien, le iba bien, y que no quería, iría con los jueces a la entrada de la ciudad, horadarían su oído, su oreja, el pabellón, y le pondrían una lesna, en señal de que él voluntariamente quería ser y pertenecer al servicio de su amo y quedarse ahí. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Qué es la enseñanza ética que nos da? ¿Por qué el Eterno manda esto? Y a propósito de lo que estamos hablando de Shun, ¿por qué? ¿Cuál es la enseñanza ética? Una de las cosas que nosotros debemos recordar es que nosotros tenemos un amo. Y el pueblo de Israel entró a Egipto, a la servidumbre, al crisol de la prueba, a ser purificados, a sufrir, a ser esclavos y a aprender a ser siervos. Ellos entraron en Egipto para aprender a ser siervos. Y su amo era Faraón. Y ellos empezaron desde vivir bien, muy bien, y es interesante porque eso nos habla del mundo. El mundo te ofrece buenas cosas, buenas condiciones de vida, te ofrece todo, ¿sí o no? Sí, pero a veces dentro de ese proceso de vivir en el mundo vienen situaciones que el Eterno provee, porque esa actitud de vivir bien y todo aquello va a llevar a la gente a ser asimilada. Es interesante porque nos enseñan nuestros Pushkin que el pueblo de Israel descendió espiritualmente hasta el 49 grado y estuvo a un grado, el 50, de ser asimilado y ya no regresar, es decir, iban a cruzar la línea del no retorno. Esto nos implica que cuando nosotros, el amo de nosotros es el mundo, empieza una degradación en nuestra vida.
¿Están escuchando? Cuando nuestro amo es el mundo, hay y se produce una degradación en nuestra vida, una asimilación en nuestra vida, una pérdida de valores en nuestra vida que nos lleva a profundizarnos, a alejarnos de nuestra relación con el Eterno, y en muchos casos se puede dar el hecho de que ya no poder ni mantener una relación con el Eterno. Es interesante porque muchos de los hijos de Israel no salieron de Egipto dado a que cruzaron esa línea. Y sigue pasando. Hay gente que le empieza a ir bien, muy bien, se mete en su negocio, en su trabajo, y deja de venir al Shabbat, ya no estudia, ya no lee, ya no nada, y se va degradando hasta que llega el momento y que cruza la línea y ya no va a haber regreso. Eso es triste, pero es una realidad. Regresando al punto que estaba explicando al respecto del hombre que buscaba, porque le había ido bien con su amo. Nosotros debemos entender que allí en Egipto tenían un amo. Y el pueblo de Israel debería aprender a que debería tener ciertamente un amo. Y tendría que decidir si su amo es el mundo o si su amo es Hashem. Y en el contexto del sufrimiento, la rectificación, el hombre y la mujer tienen que buscar al Eterno. Tiene que hacer una rectificación en su vida de tal manera que lo eleve de esa condición en que se ha encontrado y que fue descendente, que se eleve, y la única manera de elevarse es cuando tú decides que tu amo no va a ser el mundo, sino va a ser Jesús. Cuando tú tienes un amo, porque el pueblo de Israel tenía que aprender que debería tener un amo, pero tenía que decidir. El Eterno los llevó al cautiverio para que aprendieran que con Faraón llegó el momento en que ellos no tenían día de descanso, ni mucho menos, trabajaban de sol a sol y todos los días hasta Shabbat. Y ahí estaba su condición, ahí estaba su forma de vivir. ¿De qué te está hablando? Que estaban siendo asimilados. Ahí aprendieron a que como esclavos, como siervos, todo lo que les dijera el faraón lo tenían que hacer sin excusas, sin pretextos, dando el 100 y hasta veces hasta el 120%. ¿Se acuerdan cuando va Moshe a sacarlos y les dice, y va con Faraón, y Faraón dice, no les van a dar zacate, que vayan ellos y que vayan y traigan el zacate para hacer el ladrillo? ¿Y qué dijeron? No lo vamos a hacer, pues lo tuvieron que hacer, porque el que le mandaba era el faraón, y ya tenían a un amo. Así es que el pueblo de Israel aprendió a servir a un amo y esforzarse. Es interesante porque tú te das cuenta, hay gente que se esfuerza demasiado en el mundo, en su trabajo, en su negocio, en las cosas que tiene ahí, lo que le gusta. Hay quien le gusta hacer ejercicio y no es malo, hay que hacer ejercicio. Y se va al gym para echar pompa, para echar con eco. No es malo hacer ejercicio, es bueno. Pero cuando tú dejas de orar y dejas de estudiar Torah por el ejercicio, tú estás descendiendo. Primero oramos, estudiamos Torah y después me voy a correr, me voy al gym, hago ejercicio, hago sentadillas,
ejercicios mentales, lo que tú quieras. Pero lo primero es lo primero. ¿Por qué? Porque tenemos un amo. Y explicando lo de la lesna y el esclavo. ¿Por qué el Eterno mandó esto? Porque cuando el hombre hace a un lado a su amo, que es Hashem, porque el pueblo de Israel tenía que aprender a tener amo. El Eterno les da la libertad de Paró para tener un nuevo amo, y ese nuevo amo era él. A dedicarse, a esforzarse, como se viene a Paró, ahora tenían que servir a Hashem. ¿Sí se entiende? ¿Cuántas horas trabajas recogiendo los respectivos recursos, medios, trabajando, estudiando? Te metes para sacar un examen, porque tienes que sacar tus materias, ¿cierto? Y eso es malo, no. Tenemos que salir adelante, pero también nos tenemos que esforzar por las cosas que le debemos a nuestro amo. Y en este caso, nuestro amo es Hashem. Este hombre, el pueblo de Israel, tuvo que aprender a tener un amo. ¿Cuántos? Uno. Lo sacó de casa de servidumbre para servirle a él. Y no los forzó, sino que les dijo que les tenían que servir. ¿Están conmigo? Entonces, cuando le iba bien con su amo, la enseñanza ética ahí era precisamente que cuando estaban ahí con su amo, ellos no podían tener dos. Lo dijo Mashiach. Aquel que quiere servir a Dios y a las riquezas, con uno va a quedar mal. Porque no se puede tener dos amos. O le sirves a las riquezas o le sirves a Hashem. Consecuentemente, la implicación es que todos tenemos que aprender a servir a un amo, y ese amo es Hashem. Y cuando este hombre no quería salir de la libertad, entonces se le horadaba la oreja, porque su amo terrenal estaba ocupando el lugar de su amo celestial. Y por eso se le horadaba la oreja. Porque era una manera de decirle: tú no escuchaste, tú no oíste que el Eterno es tu amo. Y a él tienes que atender. Porque él quería a su amo que terrenal. Dice la enseñanza ética, que no ha aprendido a tener ese amo celestial y a servirlo con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Y esa es la idea. No que no tengamos los recursos, los medios, que no podamos estudiar, no que no podamos tener las cosas, los medios, se pueden tener, pero siempre teniendo en cuenta que tenemos un amo. Y esa es una de las lecciones extraordinarias de este Sefer de Shemot. Entender que el pueblo de Israel tendría que aprender por lo que padeció y padece, tendría que aprender en Egipto la gran lección de atender a un amo. Y empezó con el mundo, en este caso. Y ahí le entregaba todo. Yo me acuerdo cuando estaba yo allá en la religión, estaba yo en el otro campamento. Me acuerdo que yo tenía la idea siempre de servir al Eterno, pero hubo un tiempo donde los medios no me alcanzaban para poder sostener a mi familia, y mis hijos habían crecido y estaban ya en la secundaria o estaban entrando a la secundaria, y
estaban ya dirigiéndose a la universidad y todo eso. Entonces yo tuve que decidir por ver las necesidades de la familia para la educación, los recursos y los medios. Y entonces tuve que pedir un permiso en aquel entonces en la iglesia donde estaba para poder abocarme a trabajar. Pero al abocarme a trabajar, a veces no tenía ni día de descanso. Y tienes un sinfín de situaciones que el trabajo y los trabajos de hoy te demandan tanto que a veces no tienes tiempo ni para tu familia, no digamos para Hashem. Y eso es precisamente lo que yo tuve que aprender. Allá el mundo te pide el 120%. Y hoy que estamos con el Eterno, ¿cuánto le damos a nuestro amo celestial, a Hashem? Por eso dijo nuestro santo maestro en una enseñanza extraordinaria: ¿por qué me llamáis Adoni, Adoni y no hacéis mi voluntad? Porque la realidad es que si Hashem es nuestro amo y nosotros sus siervos, ni tendríamos por qué esperar que alguien nos dijera: ¿por qué no vienes al Shabbat? ¿Por qué no oras? ¿Por qué no vienes a las fiestas? ¿Por qué no te dedicas? Sabiendo de antemano que cuando tenemos un amo, a ese amo nos tenemos que sujetar plena y absolutamente. Y eso es lo que tuvo que aprender el pueblo de Israel: a servir a un amo, para que cuando saliera de Egipto le sirviera a él. Ese es el proceso y la enseñanza. Mis amados, tú has vivido en el mundo y tú sabes que te exige. Y cuando ya estamos en los pactos y las promesas, tenemos una gran lucha para mantener nuestra servidumbre al Eterno y no truequear, cambiar ese servicio por otra cosa. Que el Eterno no lo permita y que nos ayude a ser fieles y leales, porque al final del día esa era la razón por la cual se fueron al crisol: a ser siervos y esclavos, a padecer, para que ellos aprendieran a ser siervos. Que el Eterno te ayude y que te haga esto reflexionar para ser un buen siervo de Hashem, nuestro Dios. Amén. Shalom, shalom. Que el Eterno te dé un magnífico día.